Bienvenidos a la Cueva del Pícaro, hoy en edición cuarentena, seguimos, y además en edición peticiones. El otro día, cuando hice el vídeo de mitología artúrica, de literatura artúrica, Marina, una de nuestras amigas y seguidoras, nos comentó que quería un vídeo, que quería que hablásemos sobre uno de los personajes de los que había en el vídeo, un personaje histórico llamado Leonor de Aquitania. ¿Vale? Esto es un terreno peligroso porque yo soy historiador y a mí en el momento en que me tiras de la lengua se me va y empiezo a rajar. Pero bueno, vamos a darle un nuevo aspecto a este canal, que va a ser el histórico, y vamos a ver hoy de Leonor de Aquitania. ¿Quién era Leonor de Aquitania? ¿Por qué es famosa? Y cómo fue un poco su vida dentro de lo que sabemos de un personaje que vivió hace 800 años, ¿vale? Y de todas las leyendas que se han formado sobre ella, que es un personaje además que generó en su momento muchas tensiones políticas, mucho odio, bueno, generó mucha leyenda negra para ser una sola persona, ¿vale? Bueno, pues empezamos, al turrón. Leonor de Aquitania. Eh, para entender cuál es la importancia de Leonor de Aquitania en su momento, lo primero que tenemos que hacer es entender cómo era ese momento, ¿vale? A nivel sobre todo político y cultural. Hablamos de lo que hoy es Francia y hablamos del año 1122 aproximadamente. No está muy claro si nació en el 1122 o en el 1124, ¿vale? Em, entendamos que esto hoy en día nos cuesta un poco, a lo mejor a veces, que lo que en aquel momento era Francia no es la Francia que entendemos hoy como España, no era la España que entendemos hoy, ni Alemania era la Alemania que entendemos hoy. El nacimiento de los estados como tales vino mucho después, en la Edad Moderna, con pues, los Austria ya en España, los Borbones en Francia, etcétera. O sea, la formación del Estado como lo conocemos hoy es, es posterior, y también es posterior los nacionalismos que son muy del siglo XIX y todo esto, ¿vale? Entonces, el mundo que conocemos, el mundo que tenemos en el que tenemos que centrarnos o que nos tenemos que imaginar, es un mundo en el que estos conceptos de Estado, por ejemplo, no existen, ¿vale? Francia como tal no existe. El rey de Francia no era el rey de Francia, era el rey de los franceses, ¿vale? No entramos en lo que hoy en lo que ahora es España, que eran varias monarquías. Sabemos que pues, hay reino de Castilla, reino de León, reino de Navarra, reino de Portugal, reino de Aragón, ¿vale? He metido Portugal en España porque así me ha salido, pero bueno, perdón a los que no estén de acuerdo, que a día de hoy son todos los portugueses. Pero bueno, total, que sabemos de la monarquía hispánica, los cinco reinos y todo esto, más al andaluz, ¿vale? Francia, que es el donde vamos. Viajamos al norte, más allá de los Pirineos, Francia. Después de un momento de la época de Carlomagno, en la que Carlomagno había conseguido unir en una sola entidad política prácticamente toda Europa, desde los Pirineos, marca cataláunica, lo que luego fueron los condados catalanes, desde los Pirineos hasta prácticamente lo que hoy es Alemania, Austria, ¿vale? No toda Alemania, pero bueno, las marcas de Austria, etcétera. Este imperio, que aglutinó la mayor parte de Europa y el norte de Italia, duró exactamente la vida de Carlomagno, ¿vale? Ni más ni menos. En el momento en que Carlomagno murió, el imperio se fue a tomar por saco, tal cual. La unidad imperial sí que intentó dejar un rey principal, que fue su hijo, Luis el Piadoso, pero en fin, esto duró poco, ya acabaron como el Rosario de Aurora, hostias unos con otros, y comenzó un proceso de fragmentación que desembocó además en lo que se llama el proceso feudal, el feudalismo. ¿Qué significó esto sobre todo para Europa? Bueno, evidentemente se dio solo en Europa, pero fue muy evidente en Francia y en Alemania. Vaya, Inglaterra y España tuvieron otros, aun manteniendo cierto feudalismo, son casos especiales y distintos, pues por sus propias particularidades, especialmente España, ¿vale? Pero bueno, el feudalismo, ¿qué significa? Es fragmentación del poder, ¿vale? Em, cada señor, uno de los señores feudales del momento, era prácticamente rey en su tierra.
vamos a decirlo así, en su dominio, ¿vale? Y además estos dominios se partían, se terminaban repartiendo para formar herencias. De modo que este gran ente geográfico e imperio de Carlomagno, que se había unido en prácticamente toda Europa, terminó convirtiéndose poco a poco, según pasaron los años, en una multitud de señoríos, ducados, condados, marcas, baronazgos, margraviatos, burgos, cada uno definía de una forma, y estos propios estos estados territoriales, estos señoríos, iban creando unos lazos muy complejos de fidelidad, de vasallaje, en los que, por ejemplo, pues el duque de Aquitania, vamos a empezar por uno que nos va a tocar conocer, es vasallo del rey de Francia. ¿Vale? Bien, esto ocurre así, y uno de los dominios menos fragmentados desde la época de Carlomagno es precisamente Aquitania. Aquitania va a ocupar todo el sur de Francia, desde los Pirineos prácticamente hasta el Loira, ¿vale? Toda la mitad sur de lo que hoy es Francia. En un momento en el que Francia, como tal, el rey de los francos de París, o sea, que vivía en París, su dominio era pues poco más que París, lo que se llamó Isla de Francia, la Ile de France, ¿vale? Que era un dominio minúsculo comparado con el de Aquitania, pero que a su vez sí que tenía muchos señores secundarios, pues Borgoña, la Champaña, una serie de terrenos que eran Anjou, que también va a ser importante para nuestra historia, que debían fidelidad al señor de Isla de Francia, al rey de los franceses, rey de los francos, en aquel momento. ¿Vale? En este momento, después de la disolución de Imperio Carolingio, vamos a tener reyes carolingios unos años, unas décadas, y pronto van a llegar los Capeto, ¿vale? Que eran los condes de París y que se convertirían en los señores en los reyes de Francia, ¿vale? Así que vamos a tener esta Francia muy dividida, bueno, Francia muy pequeña, todos esos señoríos muy divididos, muy fragmentados, ¿eh? Hablamos de muchos señoríos muy pequeñitos, algunos de ellos, otros no, otros más grandes, pero bueno. Y una Aquitania prácticamente intacta desde los tiempos de Carlomagno. Con más diferencias, incluso lingüísticas, por ejemplo, en el norte de Francia se hablaba de lo que se llama Languedoc, o de oui, o algo así dicho, porque es la forma que en Francia tienen de decir sí, oui, ¿vale? Y mientras en el sur de Francia se hablaba el occitano, que dio de hecho nombre a una red de las regiones de Aquitania y Languedoc, precisamente porque se habla la lengua de Oc. Recordemos, si echamos mucho para atrás en el tiempo, otros 1200 años, que los romanos habían colonizado y romanizado el sur de Francia. ¿Vale? La Narbonense había sido una de sus provincias, ¿vale? Habían tenido muy en cuenta la zona de Marsella, por ejemplo, etcétera. ¿Vale? Pero bueno, vamos a la Narbonense, que Marsella se nos queda fuera de espectro. Mientras que el norte de Francia había sido la tierra de los irreductibles galos, como Asterix, con lo cual la romanización había sido mucho menor. En el sur de Francia hace mucho mejor tiempo y tenían unos senderos, unas rutas de comercio mucho más establecidas que en el norte. Y el sur de Francia era una zona culturalmente mucho más rica que el norte de Francia de aquellos momentos, ¿vale? Y en este contexto, hija de Guillermo de Poitiers, de duque de Aquitania, nació en Poitiers, pues Leonor. Leonor era el duque de Poitiers, tuvo tres hijos, un varón que murió, con lo cual Leonor se convirtió en heredera de nada más y nada menos que la mitad de Francia, ¿vale? En un momento en el que el rey Luis VI estaba buscando de esposa a su hijo, a su heredero, que sería Luis VII de Francia, y vamos a ver de él como Luis VII, ¿vale? Por acortar. Muy bien. Luis VI consiguió el braguetazo y fue a casar a Leonor de Aquitania con Luis VII, ¿vale? Con su hijo, con su heredero. Y ojo, el braguetazo lo daba él, ¿vale? Leonor era mucho más rica, sus dominios eran mucho más amplios que los del rey de Francia, ¿vale? Muy bien.
Se casaron. Leonor era una gran defensora de, por ejemplo, bueno, el propio, en su herencia estaba la poesía, el propio Guillermo, su padre Guillermo de Poitiers fue trovador. El sur de Francia, es aquí donde van a nacer en estas cortes francesas, alrededor de Leonor de Aquitania, de su padre y de sus hijas, donde van a nacer esas cortes de amor que tanto avance dieron, que tanto sirvieron para la novela artúrica, por ejemplo, la creación de Lanzarote, de Gawain, de Owain, de Grial, de el amor caballeresco, el amor cortés, todas estas historias que luego Thomas Malory terminó recopilando en la muerte de Arturo. Bueno, los Jais de bueno, la propia hija de Leonor de Aquitania, María de Francia, escribió Jais, era una escritora de poesía bastante reconocida en su momento, los Jais de María de Francia. Total, que bueno, y su marido no. Luis VII, pues al final en el norte de Francia, la educación que recibieron era una educación muy católica, muy cerrada, muy... No era amigo de la literatura, eran muy belicistas, muy... porque al final es verdad que el norte de Francia se sostenía por una política de guerra, ¿vale? Mientras que la del sur de Francia era más cultural. Y cuando hablamos del sur, ojo, insisto, no me refiero solo a los Pirineos, a lo que hoy en día entendemos como sur de Francia, el Midi, ¿vale? No está hablando de Toulouse, o sea, no solo de Toulouse, Narbona, San Juan de Luz, no. Hablo de toda la zona que va desde el Loira hasta los Pirineos. Ciudades importantísimas, Burdeos, Poitiers, ¿vale? Eh, vale, bueno, seguimos. El caso. Se casan Luis de Francia y Luis VII y, María, y Leonor de Champa, Leonor de Aquitania, ¿vale? Con Leonor ya siendo duquesa de Aquitania, ¿vale? Ella es dueña de la mitad de Francia. Ella, ni su padre ni su marido. De hecho, queda muy claro en las capitulaciones matrimoniales que Luis VII se convierte en duque de Aquitania en tanto en cuanto continúe su matrimonio con Leonor. ¿Vale? ¿Qué hace esto? Pues que Leonor pueda ser una mujer prácticamente dentro de, ojo, dentro de lo que entendemos de una persona de año 1200, de año 1140, estamos hablando aproximadamente 1140-1145. Dentro de lo que esto entendemos, Leonor se convierte en una mujer independiente, porque no depende de su marido, ella no aporta sus bienes a la corona de Francia, que era el interés de Luis VI, del padre de Luis VII, ampliar, que esta fue la labor de los capetos siempre, y deseo ampliar el territorio de Francia, de Isla de Francia. No. Leonor aportaba sus dominios en tanto en cuanto continuase casada con Luis VII. Y el matrimonio no salió bien. No, por muchos motivos, entendemos, no estábamos allí, no había hora ni lecturas para tenerlo comprobado, pero sabemos que por los cotilleos de época que se quedaron reflejados en las distintas crónicas, que los dos no terminaban de congeniar. Vaya, además, el comportamiento de Leonor como mujer independiente levantaba muchas ampollas en gente de la época y en gente muy cercana a la corona francesa. El abad Suger es uno de los personajes históricos de la época, por ejemplo, fue absolutamente contrario a Leonor de Francia, a Leonor de Aquitania, y el propio Bernardo de Queraval, luego fue San Bernardo de Queraval, instigador de la Segunda Cruzada, fue, esperad, sí, Segunda Cruzada, instigador de la Segunda Cruzada, fue uno de los grandes detractores de Leonor, ¿vale? Voy a comprobar lo de la cruzada, que no quiero daros una información errónea. Ahora seguimos. Vale, había patinado. Menos mal que he mirado. Tercera, joder, otra vez, segunda cruzada. Vaya, Bernardo de Queraval, segunda cruzada, segunda, no tercera, segunda. También fue muy contrario a Leonor. ¿Vale? Además, el matrimonio en sí, entendamos que el matrimonio no se hacía evidentemente por amor. Era una cuestión territorial, un negocio y además con un objetivo muy claro que era tener hijos. ¿Vale? Hijos, preferentemente, no hijas. Las hijas, bueno, pues en fin, se tenían, servían para casar a gente con ellas, pero se buscaban herederos varones. Y Leonor y Luis no tuvieron ningún heredero varón, ¿vale? Tuvieron dos hijas, María, la primera, la que será futura María de Champaña,
de la que hablamos el otro día cuando hablamos de novela artúrica, y Aix de Francia, ¿vale? Em, ¿Por qué empezaron a llevarse mal estos dos? Bueno, pues uno de los motivos parece ser que fue que Leonor, de forma de motu propio, ayudó a su hermana bastarda, Petronila, a casarse con Hugo de Vermandois, con el duque de Vermandois, creo que era Hugo de Vermandois, lo cual no le hizo ni puta gracia a Luis porque tendría otros proyectos, porque además creo que el duque era ya se acusó de bigamia. Total, aquí empezaron los problemas, pero no terminaron, porque se pusieron muy interesantes cuando comenzó esa segunda cruzada de la que os hablaba antes. Segunda cruzada, ¿por qué? Pues porque después de la primera cruzada, en el año 1099, se había recuperado, se había tomado Jerusalén, los caballeros cruzados de Godofredo de Bouillon, la primera cruzada había tomado Jerusalén y había establecido allí una serie de reinos, los reinos latinos, los reinos de ultramar, ¿vale? Bueno, una serie de reinos, no una serie de dominios, de señoríos, ¿vale? El reino de Jerusalén y los ducados, los territorios de Edesa, Trípoli y Antioquía, ¿vale? Con muchos castillos y los templarios, los hospitalarios y el resto de las órdenes, el comienzo de las órdenes militares metido en este contexto. Es una época realmente interesante. Pero Edesa se había perdido y los territorios cristianos estaban amenazados. San Bernardo de Querabal sería el artífice de esta segunda cruzada. Recorrió Europa, hizo llamamientos, concilios, para llamar a los reyes, esta vez a los reyes. La primera cruzada, recordemos que había sido una cruzada de pequeños señores, de muchos de ellos, por ejemplo, eran segundones de la nobleza, que no iban a tener, no iban a conseguir nada en Europa y que decidieron marchar a buscar sus propios dominios en Oriente, en el próximo Oriente, en lo que hoy es Israel, Palestina, Líbano y Siria, ¿vale? Que eran buscadores de fortuna procedentes en mayor parte de sur de Francia y del sur de Italia. Eran normandos y bueno, de Normandía francesa, ¿vale? Pero bueno, que allí se habían establecido. Esto corría peligro y Bernardo de Querabay decidió acudir a la realeza europea y consiguió mover a, entre otros reyes, a Luis VII de Francia. Luis VII de Francia decidió marcharse a la cruzada. Leonor decidió que iba con él. Decidió que no quería que su mujer le acompañara, pero Leonor fue. ¿Por qué lo hizo? Porque ella consideraba que si el resto de los señores de su esposo, de su marido, podían ir, los duques de otros territorios, ¿por qué no iba a ir ella, no? Entonces ella cogió y se marchó a la cruzada. Sobre cómo fue Leonor a la cruzada hay docenas de historias. Hay quien cuenta que iban como si fueran amazonas. Iba ella con sus mujeres y como si fueran amazonas, con un pecho de aire y con arcos preparadas para disparar. Esto que es una historia difícil de creer, ¿vale? Pero bueno, que ahí está. Es lo que os digo, aquí es donde empieza a generarse una fama muy negativa de Leonor de Aquitania. Vaya, estas historias de bueno, la cruzada. Cayó fatal que una mujer fuera a la cruzada y que no fuera una mujer como parte de un ejército, que no iba de prostituta ni de la bandera, ¿vale? Que Leonor iba como duquesa de Aquitania. Las tuvieron tener coloradas por el camino, Luis y ella, y la cosa no debió mejorar cuando llegaron a Tierra Santa y se establecieron en Antioquía, y resulta que el duque de Antioquía, creo que Antioquía era un ducado, bueno, el señor de Antioquía era tío de Leonor de Aquitania. Era un tolosano, tío de Leonor de Aquitania. Y las malas lenguas dicen que entre tío y la sobrina hubo ahí temita. Digo las malas lenguas porque no hay nada, evidentemente no hay nada certificado y además las fuentes en este caso son bastante traicioneras, ¿no? O sea, tiran muy en contra de Leonor de Aquitania, a la que además, por cierto, ya habían endosado un mago de romance con el propio emperador bizantino, ¿vale? Fuera si esto cierto o no, el caso es que la pareja volvió de la segunda cruzada, fue un desastre, y la pareja volvió bastante distanciada de la cruzada. De hecho, volvieron por caminos separados. ¿Vale? Por el camino pararon en Italia, donde el propio Papa se reunió con ellos para decirles, chicos, venga, tranquilos, que vamos a llevarnos bien. Y esto sirvió para que tuvieran su segunda hija, Alicia, Aix de Francia, ¿vale?
Que por cierto, y claro, pero esto funcionó como suelen funcionar a día de hoy las parejas que tienen un hijo para salvar su relación. Que tiene ese hijo y te cargan, la relación sirve igualmente de nada, no la salvas, ¿vale? No había nada capaz de salvar el matrimonio de Leonor de Aquitania y Luis VII de Francia, así que decidieron divorciarse. Si el padre de Luis VII hubiera estado vivo, le hubiera un siroco y hubiera muerto en ese mismo momento. Porque Leonor, al divorciarse, se llevaba toda la Aquitania. Todo lo que había aportado a toda su dote, lo que había aportado al reino de Francia, se lo llevaba de vuelta. Se divorciaron, creo que fue en marzo, ¿vale? A mediados de marzo. Y para 2 meses después, al principio no habían pasado los 2 meses, el 18 de mayo aproximadamente de ese mismo año, de divorcio con Luis VII de Francia, Leonor de Aquitania contraía matrimonio con ni más ni menos que Enrique Plantagenet. ¿Quién era Enrique Plantagenet? Vale. Bueno, pues los Plantagenet eran normandos, eran, o sea, vikingos, descendían de vikingos que se habían hecho eran los duques y los señores de varios dominios en Francia. Entre ellos, dominios tan importantes como Anjou, en Normandía o Bretaña, ¿vale? Ojo, vasallos también de Luis de Francia, ¿vale? Pero, ¿qué tenemos? Pues que entre Leonor y Enrique, juntos, sus tierras juntas, se comían el bizcocho a Luis de Francia, ¿vale? Pero es que además, eh, a la muerte de Esteban de Blois, rey de Inglaterra, heredero de Inglaterra, era precisamente este mismo Enrique de Anjou. Esto ocurrió 2 años después de casarse con Leonor. Esteban falleció y Enrique se convirtió en señor de Inglaterra, en rey de Inglaterra. Lo que generó una situación muy extraña, porque el rey de Inglaterra era vasallo del rey de Francia, ¿vale? Y además tenía más tierras en Francia que el propio rey de Francia. Evidentemente esto no podía terminar bien y no terminó bien, y de hecho de todo esto, de este matrimonio entre Leonor de Aquitania y Enrique II de Inglaterra, y los conflictos que tuvieron con los reyes franceses, vino después la Guerra de los 100 Años, por ejemplo, que ellos no la llamaban Guerra de los 100 Años, llamaban simplemente la guerra, ¿vale? Pero bueno, que esto tendría mucha amiga a posteriori, ¿vale? Pero bueno, en aquel momento nos encontramos con que Leonor de Aquitania se divorcia del rey de Inglaterra, de Francia, se casa con el rey de Inglaterra, ¿vale? Porque esto fue tal que así. No era rey todavía, pero tardó 2 años. Y además empezó a tener hijos con una facilidad apasionante. Vamos, tuvieron 8 hijos, Leonor de Aquitania y Enrique II. Luego Luis VII se casó de nuevo y sí que tuvo un hijo, tuvo un heredero para Francia, Felipe II, que es probablemente el mejor político que tuvo el siglo XIII, y que consiguió, bueno, hizo grandes avances en la historia de unificación de Francia y demás. Yo le tengo una tirria que no puedo ni ver, por un tema aparte, por los cátaros y cómo gestionó la herejía cátara y tal, pero esto ya es una cosa mía. Pero bueno, era un político de tres pares de narices, un político de los de Maquiavelo, un tío ahí traicionero y... ¿Cómo debe ser un político, coño? Un político del siglo XIII, por Dios, ¿vale? Bueno, total, que se casaron, pero sí, 8 hijos, debía ser la cosa muy pasional. Pero Enrique II también era un tío a tener en cuenta, con un carácter a tener en cuenta. Y de tener a Leonor ahí, que tenía el suyo, pues se debió sentar regular, ¿vale? Además, Enrique sí, fue un tío muy... con muchos conflictos, ¿vale? Aparte de los conflictos territoriales propios de establecimiento de una nueva dinastía en Inglaterra y de sus conflictos internacionales con Francia, sobre todo con el rey de Francia, por cositas pequeñas de indes y tal, de dominios. Tuvo conflictos incluso con la propia iglesia. Fue este rey que dijo aquello de, bueno, si alguien me quitara de en medio a este obispo, a Thomas Becket, arzobispo de Canterbury, qué feliz me haría. Y luego se rasgaba las vestiduras cuando sus hombres lo mataron y dijo, no sé nada, ¿no? Y tuvo, bueno, una serie de historias ahí. El caso es que con el paso del tiempo
Leonor y Enrique también comenzaron a llevarse más bien regular, tirando a mal, ¿vale? Hasta el punto de que varios de los hijos que tuvo Leonor se alzaron contra Enrique, con ayuda de su madre, por supuesto. Estos alzamientos no tuvieron lugar en Inglaterra, ojo, que habíamos, muchas veces había de estos reyes, Enrique II, Ricardo I, como reyes ingleses, sí, pero desarrollaron la mayor parte de su actividad en Francia, en lo que es Francia, y que entonces formaba parte del Imperio Angevino, ¿vale? Se llama Angevino por la casa de Anjou, por Angers, ¿vale? Bueno, que es este la que daba nombre a estos Plantagenet y al dominio de Leonor de Aquitania, ¿vale? De los 8 hijos que tuvo Leonor de Aquitania, alguno no llegó a la madurez, ¿vale? Pero de ellos hubo 2 reyes de Inglaterra, una reina de Castilla, una reina de Sicilia, una duquesa de Sajonia. O sea, supo jugar muy bien con matrimonios políticos para sus hijos, ¿vale? Y uno de ellos, el más famoso de los hijos de Leonor de Aquitania, es Ricardo I de Inglaterra, Ricardo Corazón de León, ¿vale? Que pasaría a la historia con ese sobrenombre que conocemos todos por la historia de Robin Hood, ¿vale? Que ese rey que fue a las cruzadas y estuvo allí más tiempo. Es un rey que no pisó Inglaterra, creo que pisó Inglaterra una vez, si mal no recuerdo. Pero que sobre todo desarrolló su actividad, como digo, en el sur de Francia y en las cruzadas. Ricardo estuvo, sí que fue esa sí fue la tercera cruzada. ¿Vale? Pero bueno, hoy no vamos a. No, este vídeo no va de Ricardo, va de Leonor. Pero es que no podemos hablar de Leonor sin hablar de Ricardo. Entonces, tanto padre, bueno, el Enrique II era un poco tirano. Sus hijos querían dominios, querían gobernar, querían ser señores de sus señoríos. Hubo ahí problemas porque, por ejemplo, Ricardo fue siempre heredero de Normandía, de Normandía, ¿no? De Aquitania, ¿vale? Con lo cual tenía muy claro que iba a heredar de Aquitania, pero su hermano mayor, por ejemplo, Enrique el Joven, como duque de Normandía, iba a heredar también Inglaterra y se cuenta como rey asociado de Inglaterra, pero no tuvo nunca un poder real, su padre no le dejaba. Y esto llevó a que Enrique terminara incluso encerrando a Leonor en Chinon, enfrentándose en campo de batalla a sus hijos. Ahí estuvo muy hábil, muy, muy hábil. Felipe II de Francia, malmetiendo entre unos y otros, hasta el punto de que Enrique el Joven, por ejemplo, fue uno de los participantes más importantes de la boda de Felipe, em, desafiando a su padre. Ricardo prestó vasallaje a Felipe de Francia. Hay rumores que dicen que Ricardo y Enrique tuvieron sus más y sus menos cuando eran jóvenes, ¿vale? De hecho, em, sin ánimo de sacar a gente de armario, a gente histórica de armario, parece bastante evidente la homosexualidad de Ricardo Corazón de León, ¿vale? En los libros de la época se hablaba de que dormía en la misma cama que Felipe II, que eso puede ser una cosa muy bonita y muy, muy hetero, cuando te lo pintaban así, que es que eran hermanos de alma, pero bueno, en fin, ahí está, y eso es de tiempos de la época. Y sí que sabemos que Ricardo le costó casarse un horror, tuvo que obligar a su madre, vino a España a buscar a su mujer, cuando se casó con Berenguella de Navarra, pero que la convivencia fue prácticamente mínima y además Ricardo hay textos en los que reconoce ante sacerdotes y hay pues sus confesores conminándole a cumplir sus deberes y ahí diciendo que es que el cuerpo de las mujeres le daba más bien repelús, ¿vale? Luego hay teorías que dicen que no era el cuerpo de las mujeres en general, sino de Berenguera de Navarra en particular y que había tenido sus amantes y tal. Pero el caso es que, bueno, murió sin hijos y heredó el trono su hermano menor, Juan sin tierra, ¿vale? Que este sí que fue un rey catástrofe para la historia de Inglaterra. Aquí ya no hablamos de Imperio Angevino, la historia de Inglaterra. Bueno, total. Que Leonor soviviantó a sus hijos bastante, la encerraron, la liberaron, terminó retirándose a la abadía de Fontevraud, ¿vale? En el sur de Francia, y aún así, ya con todavía 80 años, tendría los santos cojones de salirse de la abadía, venir a España de nuevo, para conocer a las nietas a sus nietas, a las hijas de Blanca Plantagenet, de Leonor Plantagenet, que era su hija y había sido reina de Castilla, para elegir una de sus nietas para casarse con eh, el hijo
con Luis VIII, e hijo de Felipe II de Francia, ¿vale? Que sería Blanca de Castilla, madre de otro rey de Francia histórico, que es Luis IX, San Luis, ¿vale? Y que gobernaría bastante más que su propio hijo y mucho más eficazmente que Luis de Francia, que era muy santo pero poco eficaz a la hora de reinar, ¿vale? Y bueno, pues poco después de este evento, de esto que estamos ya en 1200, ya había fallecido Ricardo también, Ricardo I en una batalla de estas que tenían todos los días en el asedio a un castillo en el sur de Francia. eh, Recibe una herida que se infectó en medios de la época, murió. Juan era rey de Francia y Honor moriría en 1202 en la abadía de Fontevraud, donde a día de hoy continúa enterrada y donde estaban ya enterrados Enrique, su hijo Ricardo y ella. A grandes rasgos, y sin entrar en mucho más, esta es un poco la historia de Honor de Aquitania y me ha llevado casi media hora. ¿Vale? Para más detalles, biblioteca. ¿Vale? Yo os recomendaría un libro sobre Honor de Aquitania, creo que era de Mircea Eliade, que me pareció fantástico. Pero poned en Google Honor de Aquitania y os va a llevar a 300.000 libros. ¿Vale? Tal cual. También hay alguna película chula, El León de Invierno. Probablemente en algún momento alguien nos haga una serie que sea los Plantagenet, como han hecho los Tudor, Versalles, los Medici. Bueno, pues una serie con todo esto tendría lo suyo, ¿vale? Y nada, pues aquí tenéis un retrato bastante cortito de la que fue una de las mujeres más importantes de la Edad Media, precisamente porque fue lo suficientemente fuerte, tuvo los suficientes huevos, o varios en este caso, para tener sus dominios, para mantenerlos propios y para hacer, a grandes rasgos, insisto, que se pasó una parte de su vida encerrada, ¿eh? Que aquí tampoco vamos a decir que era una gran feminista de pro, ni que hizo lo que salió siempre de mismísimo, que no, que la mujer, en un momento determinado, la dijeron, por rebelde, a la cárcel. Bueno, a la cárcel no bien, o sea, un monasterio, que es como te encerraban entonces si eras rico. Pero que fue además, debía ser un bicho. O sea, de verdad me cae muy bien el personaje, pero tuvo que ser un bicho. Vaya, ir metiendo a los hijos contra el padre contra los hijos, el rey de Francia en medio. O sea, la cosa tuvo que ser interesante. Pero como personaje histórico, muy poquito se a su altura. ¿Vale? Peticiones, comentarios y cualquier cosa que queráis decir, ahí abajo. Campanita, like y demás. Acordaos de ver a las partidas de Outward, que están muy interesantes y estamos ahí esperando el eso. Bueno, yo espero desde la distancia, pero que ahí estamos y que nos vamos viendo, que ya queda menos, supongo. Venga, chicos, chao.